El ritmo que llevamos en esta peregrinación espiritual con motivo del año jubilar dominicano nos acerca en esta circunstancia a Santo Tomás de Aquino. Hemos reflexionado sobre lo que ha significado para Santo Domingo de Guzmán el sacramento y sacrificio de la Eucaristía. Hoy queremos realizar algo semejante, acercándonos a nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, que bien puede afirmarse que fue una encarnación perfectísima del carisma dominicano. A Santo Tomás, casi invariablemente, la iconografía lo presenta con el hábito de dominico y en su pecho un sol radiante, símbolo de la Eucaristía, como significando que este misterio fue centro de su vida personal, de su reflexión y de su magisterio teológico, siempre vigente. Por otra parte, Santo Tomás es considerado como autor del oficio y de la misa de la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor, que en la liturgia romana comenzó en tiempos del Papa Urbano IV, a mediados del siglo XIII, exactamente en 1264. El doctor angélico Santo Tomás continuó por la misma vereda de Santo Domingo, enriqueciendo a la Iglesia con una predicación viva que a la vez beneficia al pueblo cristiano en todos los tiempos y lugares. Si nos acercamos a obras testimoniales sobre Santo Tomás, obras que escribieron autores contemporáneos a él, deducimos que se mantuvo alejado de las ambiciones terrenas y se proyectó a la consecución de las realidades eternas. La entrega al estudio lo encaminaba hacia Dios. Para conseguir lo eterno no se dejaba acaparar por lo temporal. Anteponía lo divino y esto era lo que se proponía transmitir en la enseñanza, pues todos los días, antes de subir a la cátedra y antes de ocuparse en otras cosas, celebraba una misa y oía otra. En la Eucaristía y en otros momentos de oración, de la que era muy asiduo, se manifestaba su devoción hacia Dios, para el que nada hay escondido. Se hacía patente en la dulzura de su mente y su devoción en las lágrimas. Guillermo de Tocco, su principal testigo de vista, escribirá que celebraba diariamente la misa, a no ser que se lo impidiera alguna enfermedad. Dirá también que Tomás, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla de San Nicolás de la iglesia de Santo Domingo de Nápoles, experimentó un admirable cambio. A partir de entonces no escribió o dictó nunca más. Colgó incluso los instrumentos de que se valía para la escritura. Estaba entonces trabajando sobre el sacramento de la penitencia, en la tercera parte de la Suma, dentro de esos tratados sobre los sacramentos. La redacción del sacramento anterior a la penitencia fue claramente el de la Eucaristía, y ese trabajo le absorbió de una manera especial y pensaban que le había dejado sin fuerzas. Se cree que enfermo ya, en el camino hacia el concilio de Lyon, al que no llegará, le había convocado el Papa, pero no llegará a ese concilio. Estando todavía Santo Tomás en camino hacia el sur de Roma, pudo aún celebrar la misa durante su breve estancia
en Maenza después de un grave accidente, como pudieron comprobar algunos cistercienses que acudieron a visitarlo desde la vecina abadía de Fossanova. Uno de ellos era Pedro de Castro San Giovanni, que prestó declaración en el proceso de canonización. Recordaba a distancia de los años que lo hallaron fatigado, pero durante unos días que estuvieron con él, lo vieron celebrar la misa con gran devoción y efusión de lágrimas. Había ciertamente perdido el apetito. Otro dirá que lloraba cuando se acercaba el momento de la comunión. Con relación a los últimos días de su vida, se expresaban así. Pedro de Castro San Giovanni depuso ante el tribunal del proceso que el maestro Tomás recibió con reverencia la devoción los sacramentos de la Iglesia, y de manera señalada, con muchas lágrimas, recibió el sacramento de la Eucaristía. También con esto fue concorde Nicolás Fresolino, y continuaba Pedro de Castro San Giovanni diciendo: antes de recibir el cuerpo de Cristo se dirigió sin prisa a toda la comunidad monástica de cistercienses, así como a los frailes franciscanos y dominicos que habían acudido a la abadía, sin duda deseosos de apoyar y recibir del enfermo lecciones sublimes de vida. No les faltaron en aquellos momentos esas lecciones extraordinarias de vida. Confesó Tomás que había predicado, había enseñado y escrito mucho acerca del Santísimo Cuerpo del Señor y también sobre los demás sacramentos. Todo, sin excepción, lo sometía en aquellos momentos y ponía en manos de la Santa Iglesia para su corrección. De la Santa Romana Iglesia precisaba. Tras recibir la Eucaristía como viático, vivió aún por 3 días. En un traslado de sus restos que hicieron los cistercienses de Fossanova pocos meses después de la muerte, celebraron una misa con canto, pero no quisieron utilizar el texto de la de difuntos, sino que usaron el común de pastores. En la bula de canonización aseguraba el Papa Juan XXII que en el centro de la espiritualidad de Tomás estaba la Eucaristía, el sacrificio y sacramento del altar, al que acudía tempranamente cada día antes de que otras ocupaciones robaran su tiempo y su atención. Celebraba la misa y ayudaba posteriormente a otro hermano en su celebración. Su asidua oración estaba sellada por la celebración del misterio de Cristo en la liturgia. La primera gran obra en que Santo Tomás centró de manera particular su esfuerzo, en que se centró su estudio a fondo del sacramento del altar, es la que pertenece a Pedro Lombardo, obispo de París de la primera parte del siglo XII, exposición que tenía por título Los 4 libros de las sentencias. Santo Tomás, como lo había hecho antes Santo Domingo, se acercó a esta obra. No solo la estudió, sino que también compuso un comentario muy clarividente. Al llegar al libro 4 de las sentencias y a partir de la distinción 8ª, comentó lo relativo al sacramento de la Eucaristía que, por otra parte, compendiaba la doctrina de la Iglesia, estudiada y expuesta desde la antigüedad. Cuanto profundizó Santo Tomás en este libro de Pedro Lombardo, pero perfeccionándolo, puede bien creerse que Santo Domingo previamente lo había llevado a su inteligencia, a su memoria y a su corazón,
ya desde los tiempos de estudios realizados en Palencia. Santo Tomás clarificó cada vez más su pensamiento teológico. Lo hizo singularmente en la obra de madurez, que fue la Suma de Teología. Casi puede afirmarse que lo más maduro de la misma es cuanto escribió sobre la Eucaristía. Lo realizó en la tercera parte de esa obra a partir de la cuestión 73. En los puntos siguientes abarcamos tanto posiciones que establecen el comentario al libro de las sentencias, al libro cuarto de las sentencias de Pedro Lombardo, como lo que escribe en la Suma de Teología en el Tratado de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es verdaderamente eso, sacramento, porque confiere la gracia mediante la correcta dispensación por parte de los ministros de la Iglesia, independientemente de las disposiciones morales de tales ministros, de la probidad, decían entonces, del ministro. En una palabra, independientemente de las condiciones honestas o decorosas del sacerdote que lo administra, confiere la gracia. Su eficacia dependerá del receptor del sacramento. En la Suma de Teología razonaba así: los sacramentos de la Iglesia se ordenan a ayudar al hombre en su vida espiritual. En la vida corporal, los seres humanos, tras su nacimiento, necesitan mantenerse en vida, crecer para alcanzar la perfección de su ser. Para ello deben alimentarse, al igual que para conservarse en vida. De modo semejante, para el crecimiento en la vida espiritual es necesario el alimento que proporciona el sacramento de la Eucaristía, que es sacramento espiritual. Alimento espiritual para mantenerse en tal vida, la espiritual, y para perfeccionarse en ella. ¿Cómo podrá realizarse esto sin contacto o con un contacto muy distanciado con la Eucaristía? Es un sacramento porque todo en la Eucaristía está ordenado a hacer presente un hecho salvífico, una acción, a saber, la muerte del Señor, en todo su significado y en toda su extensión. Además, está destinada la Eucaristía a causar un efecto, que no es otro que la gracia, por la que el ser humano se incorpora al cuerpo místico. Lo que se ordena a realizar una cosa y a significarla pertenece a un sacramento. En la Eucaristía hacemos presente un hecho, la pasión y muerte del Señor, al que sigue la resurrección y la glorificación. Causa la gracia que incorpora al cuerpo místico de Cristo. En la Suma Teológica dice: es un sacramento para cuya integridad concurren dos cosas: ser comida espiritual, y ser bebida espiritual. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y cita el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Se ordena a la refección espiritual, que conduce a la única perfección. Impulsa la Eucaristía hacia la unidad del cuerpo místico, sin la cual no puede haber salvación. Sin esa unidad del cuerpo místico no puede haber salvación. La puerta para la salvación
está en la Iglesia. La Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos. Por la santificación que obran otros sacramentos, se realiza una preparación para recibir o para consagrar, en el caso del que recibe el sacramento del orden, para consagrar la Eucaristía. Es comida y es bebida espiritual para la perfección consumada. El crecimiento en la perfección incluye unidad. Unidad en un cuerpo, el de Cristo. Sin esta unidad no hay salvación. No puede salirse de la Eucaristía. Quien participa en ella, desunido. Además, todos los sacramentos preparan para la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el más perfecto de todos los sacramentos. Lo que santifica al hombre es el sujeto de toda santidad, es decir, el mismo Cristo. La santificación del hombre es efecto de este sacramento. En sí considerado, es el más digno de todos los sacramentos, porque contiene la absoluta santidad, también independientemente de quien lo recibe. En este sacramento está la perfección de los demás sacramentos. Entraña la Eucaristía compromiso de santidad. Es la comunión con el Santo de los Santos, con Cristo. Cada Eucaristía llama a un crecimiento en santidad. La Eucaristía perfecciona, santifica, uniendo a Cristo, que es la fuente de la vida cristiana. Este sacramento es la perfección de todas las perfecciones. Todos los que reciben los demás sacramentos son confirmados a la postre por este sacramento. En el sacramento de la Eucaristía se halla, por la consagración, el mismo cuerpo de Cristo, bajo las especies de pan y de vino. Vemos las especies del pan y del vino, pero no vemos el verdadero cuerpo de Cristo. Las especies nos lo ocultan, nos lo cubren. Vemos la especie visible del agua en el bautismo, pero no se ve su virtud o eficacia espiritual, que secretamente obra la salvación. Se ha de pensar que tampoco vemos la sustancia de otros cuerpos, si no es mediante el color. Este sacramento, por su divina institución, está destinado a alimentar espiritualmente. Así como para el sustento corporal se requieren dos cosas, es decir, comida y bebida, para la integridad del sacramento de la Eucaristía, por institución divina, se requiere algo a manera de comida, a saber, el cuerpo de Cristo, y algo a manera de bebida, esto es, su sangre. En todo sacramento se consideran tres cosas: origen, perfección y fin al que está destinado, cualquiera de los sacramentos. Origen, todos lo tienen en la pasión de Cristo, de cuyo costado, como cuando pendía en la cruz, fluyeron los sacramentos, como tantas veces repiten los padres de la Iglesia. Considerando la perfección de los sacramentos, hay que decir que en todos está la gracia. Todos contienen la gracia. Y con relación al fin al que están destinados, pues hay que considerar un doble fin: el próximo, que es la santidad, la santificación de quien lo recibe, y el fin último, que es la consecución de la vida eterna. Todas estas tres cosas, origen, perfección y fin, se hallan de manera excelente en la Eucaristía. Fue instituido de manera especial por Jesús en la última cena,
en memoria de la pasión que iba a sufrir. Mateo 26. Cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria mía. En cuanto al origen, se denomina sacrificio, o bien víctima, ofrenda. En cuanto a la perfección, por la gracia que contiene, se halla la plenitud de la gracia en su fuente. Por esto se denomina por antonomasia, por excelencia, Eucaristía, buena gracia. También porque en ella está la consumación de toda santificación, que consiste en congregar a todos en la unidad, lo que se atribuye a este sacramento, congregar a todos en la unidad. Se dice comunión, en cuanto el hombre se hace uno con Cristo, se hace uno consigo mismo y se hace uno con los demás. En cuanto a la consecución del fin último, la Eucaristía tiene la máxima eficacia, en cuanto contiene realmente aquello por lo cual ha sido abierta la puerta del cielo, a saber, la sangre del cielo. La llave del cielo es la sangre de Cristo. Por lo mismo, de manera especial se denomina viático. La efusión de la sangre y agua que brotó del costado de Cristo fue imagen o símbolo del sacramento de la Eucaristía. Se anunció también por medio de aquella oblación, figura, que hizo el sacerdote Melquisedec en su ofrenda a Abraham, ofrenda de pan y vino. Fue figura de la Eucaristía aún más plena en cuanto Cristo padeció y en cuanto murió, fue figura más plena el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Es, en fin, la Eucaristía figura de la Eucaristía, es figura el maná, que refeccionaba o sustentaba a la vez, que hacía experimentar un pleno sabor de suavidad. El sacramento de la Eucaristía contiene una suavidad plena, en cuanto contiene la fuente de la gracia. Además, este es el único sacramento que obra a modo de sustento. El sacramento de la Eucaristía no pudo instituirse antes de la Encarnación. La razón está en que contiene realmente al Verbo encarnado. Además, este sacramento contiene la plenitud de la gracia, de ahí que se llame Eucaristía. Pero el tiempo de la plenitud de la gracia comenzó con la encarnación de Cristo. Se sigue de todo esto que el sacramento de la Eucaristía no pudo instituirse antes de la Encarnación, razonaba Santo Tomás. La Eucaristía, alimento espiritual, nos hace una cosa con Cristo, nos une con Él en muy alto grado. Es alimento espiritual la Eucaristía que nos transmuta en el que nos alimenta, en Jesús. Nos transforma, nos convierte, nos cambia, nos muda, nos troca en Él. La perfección del sacramento de la Eucaristía es la consagración de la materia del sacramento, el pan y el vino. Consagración que se hace por la transubstanciación. Transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta transubstanciación se expresa bien con las palabras: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el cáliz de mi sangre. Tales palabras son la forma del sacramento de la Eucaristía. Las palabras de la consagración en la Eucaristía son pronunciadas por el ministro, por el sacerdote, en la persona de Cristo, como quien las recita en nombre de Cristo, en la persona de Cristo,
como un recitador, como quien lee en público, como quien dice una fórmula. Ha de decir también cuanto sigue: haced esto en memoria mía. Este sacramento es directamente representativo de la pasión del Señor, por la que Cristo, como sacerdote y víctima, se ofrece a Dios en el ara de la cruz. La víctima que ofrece el sacerdote es una con aquella que Cristo ofreció en la realidad, en la cruz, el Viernes Santo, porque contiene a Cristo realmente. El ministro que consagra actúa en la persona de Cristo, representa la persona de Cristo. Este sacramento tiene una triple significación, escribía Santo Tomás en la Suma de Teología. En cuanto al pasado, es conmemoración de la pasión del Señor, que fue un verdadero sacrificio, la pasión del Señor, en la Eucaristía sin efusión de sangre, pero un verdadero sacrificio. Tiene otra significación, la Eucaristía de cara al presente, que es la unidad de la Iglesia, por la que se congregan los seres humanos. Por esta significación se llama comunión. Por la misma Eucaristía comunicamos con Cristo, participamos de su carne y de la deidad. El cuerpo y la sangre de Cristo están unidos a la divinidad. Participamos de la divinidad, de la deidad. Por la Eucaristía nos comunicamos y unimos mutuamente. La tercera significación de la Eucaristía se refiere al futuro, en cuanto este sacramento prefigura la bienaventuranza eterna, la fruición de Dios que se dará en la patria, porque no tenemos aquí casa permanente. En consideración a esto se llama viático, porque nos proporciona los medios para el camino y hasta el camino para llegar allá. También por esta razón se llama Eucaristía, buena gracia, porque la gracia de Dios es la vida eterna, como dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6. También se dice buena gracia porque contiene realmente a Cristo, que está lleno de gracia. Por ella asumimos la deidad del Hijo, como decía San Juan Damasceno, citaba aquí a este padre Santo Tomás. En la secuencia de la misa del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, vemos a Santo Tomás sintetizando su teología sobre la Eucaristía. Es una magnífica composición que la Iglesia canta y que invita a cantarla en la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, y que nos invita a nosotros, a todos, a meditarla, a veces como una preparación para la Eucaristía y otras veces para dar gracias por la Eucaristía. Suena así esa secuencia. Oh Sión, se dirige a la Jerusalén del cielo y a la Jerusalén que representa a toda la humanidad. Oh Sión, con voz potente, canta al Salvador clemente, a tu jefe y a tu pastor. Alábalo, bendícelo cuanto puedas, pues por mucho que te excedas, todo es poco en su loor, en su alabanza. De alabanza sin medida, el pan vivo que da vida, objeto es hoy por doquier. Que al colegio de los 12 nuestra Iglesia reconoce, dado en la cena postrer, la institución del sacerdocio en la Eucaristía, en la última cena,
que al colegio de los 12 nuestra Iglesia reconoce dado en la cena postrer. Al cantar lleno y sonoro, con júbilo y con decoro, acompañe el corazón. Pues la fiesta hoy se repite que recuerda del convite la primera institución. Haced esto en memoria mía. Esta mesa del gran rey inició la nueva ley que a la antigua puso fin. Luz sucede a noche oscura, la verdad a la figura, el nuevo al viejo festín. Lo que practicó en la cena, repetirlo Cristo ordena en memoria de su amor. Y en holocausto divino consagramos pan y vino al ejemplo del Señor. Como dogma el fiel no duda que en sangre el vino se muda, la hostia en carne divinal. Lo que no se ve ni entiende, la fe viva lo defiende sobre el orden natural. Bajo especies diferentes, bajo signos y accidentes, nuestro Dios oculto está. Sangre el vino es del Cordero, carne el pan, mas Cristo entero en cada especie se da. No en pedazos dividido, ni incompleto ni partido, entero se daba a comer. 1 o 1000 su cuerpo tome, todos entero lo comen, ni comido pierde el ser. Lo toma el malo y el bueno, para este de gracias lleno, para aquel manjar fatal. Vida al bueno, muerte al malo, de este célico regalo. ¡Qué suerte tan desigual! Dividido el sacramento se realiza ese portento, encerrado en el fragmento como en el total está. En la cosa no hay fractura, lo hay tan solo en la figura. Ni en su estado ni estatura detrimento a Cristo da. En la sustancia no hay división, no hay fractura, tan solo en la figura, en las especies. Ni en su estado ni estatura detrimento a Cristo da. Pan de ángel, pan divino, nutre al hombre peregrino, pan de hijos, don tan fino, no a los perros se ha de echar. Por figuras anunciado, en Isaac inmolado, maná del cielo bajado, cordero sobre el altar, las figuras del Antiguo Testamento más destacadas de la Eucaristía. Isaac, maná del cielo, cordero pascual. Buen pastor Jesús clemente, tu manjar de gracia fuente, nos proteja y dé vigor, y allá en la región viviente haz que te veamos, Señor. Pues poder y ciencia tienes, y aquí bajo los mantienes. Con los santos llámanos al festín de eternos bienes, comensales del gran Dios. Esta es la extraordinaria secuencia que atribuyen a Santo Tomás y que grandes expertos en el conocimiento del mismo lo dan por seguro como una síntesis de su doctrina.